Adelante, queda en el uso de la palabra. Perfecto, muy buenas noches. Voy a compartir mi pantalla. Ok, por favor me confirma si pueden visualizar la pantalla y si el audio está correcto. Sí, doctor. Muy bien. Ok, muy buenas noches con todos. Eh, Agradeciendo a los organizadores del evento nuevamente por esta oportunidad de poder compartir con ustedes estos temas vinculados al saneamiento físico legal y lo que es formalización de predios urbanos y rurales. Vamos a desarrollar el día de hoy este tema de subdivisión, independización, acumulación física de predios urbanos y rurales, ¿no? Viendo algunos casos también prácticos, ¿no? Vinculados a estos temas. Vamos a también a ver justamente cómo las instituciones del Estado también participan en este tema de la independización o subdivisión de predios. Además, vamos a también hacer un recuento justamente con las normas de carácter registral que tienen bastante vinculación con estos temas que merecen justamente un tratamiento especial. Muy bien. Ok, muy bien. Subdivisión y independización. Estos dos términos van a encontrarlo indistintamente en varios ámbitos, ¿no? Generalmente en las municipalidades, donde utilizan indistintamente el término de subdivisión e independización. Generalmente el tema de subdivisión está vinculado a un tema netamente de predios urbanos, necesariamente. Estos predios que de alguna manera tienen una vinculación directa con el tema de una habilitación urbana, ¿no? Vamos a ver ese tema también de habilitación, y que dentro de de alguna manera, de los actos registrales y actos administrativos municipales, el propietario de un predio, por supuesto que esté inscrito a su nombre, puede fraccionar este predio, puede dividirlo, ¿no? Puede realizar actos de esta naturaleza con el fin de obtener otros predios con sus debidas inscripciones registrales, ¿no? Y su ubicación, su determinación, su código único catastral o código de referencia catastral, depende del procedimiento que esté aplicando. Y la independización en materia urbana se está dando mucho para el tema de predios de mayor extensión, generalmente predios rústicos que se encuentran dentro de la zona urbana o de expansión urbana. Entonces van a haber situaciones de que en general muchas comunidades campesinas, por ejemplo, un ejemplo práctico, ¿no? En la zona de Cusco, en la zona sur de Lima, en la parte de Asia, en la parte, digamos, de Piura, muchas comunidades campesinas están realizando trámites ante la municipalidad para independizar predios dentro de su jurisdicción. ¿Debido a qué? Debido a que estos predios han sido transferidos, han sido vendidos a particulares y el trámite respectivo tiene que hacerlo dentro de la jurisdicción municipal, debido a que se encuentran dentro de un área urbana o de expansión urbana declarada como tal. Si en el supuesto estos terrenos de una comunidad campesina estuvieran en zona rural, el competente ya sería el gobierno regional para realizar los trámites que vamos a ver al final de esta exposición. Por eso indicaba que los términos van a ser recurrentes. Otro tema muy importante. A veces, generalmente se van a tomar conocimiento cuando se emiten resoluciones de este tipo. Las municipalidades generalmente para todo fraccionamiento mayor a 1 hectárea, automáticamente permite el tema de la independización. Áreas menores prácticamente exige el tema de planeamiento integral o el que el predio se encuentre habilitado previamente para su independización. Son detalles que cada municipalidad tiene un determinado manejo y eso está establecido en sus TUC. Habría que ver el marco normativo para cada municipalidad y los requisitos especiales para cada municipalidad para poder solicitar estos trámites o procedimientos a nivel municipal. En consecuencia, dentro del tema de la división e independización, necesariamente vamos a ver el ámbito de influencia de una municipalidad en el otorgamiento de estas resoluciones administrativas y los planos que acompañan dicha resolución. Un elemento adicional que deben tener en cuenta. Debemos tener en cuenta de que estos predios directamente se encuentren inscritos en el registro de la propiedad para que proceda un tema de subdivisión, porque digamos, la orientación de una resolución de subdivisión o independización es la inscripción registral, es llevarlo al registro, para lo cual los equipos técnicos de las municipalidades deben de alguna manera revisar
y analizar las partidas registrales comprometidas. Por ejemplo, hay muchas partidas en zona urbana que, si bien es cierto, están inscritas, no tienen referencias de ubicación. Por ejemplo, nos vamos a la zona de Parcautambo. Indica predio ubicado en Parcautambo, con 250 metros. Por la derecha, una acequia regadora. Por el norte, Camino Real. Por el este, Familia Alvarado. Entonces me da referencias antiguas, por supuesto, de un predio, digamos, inscrito en los años 70, donde a la fecha ya no hay esas referencias, de alguna manera, históricas o geográficas de su momento. Entonces se hace complicado realizar una independización de un predio que no tiene una ubicación física. Entonces es importante siempre el análisis del predio que se va a subdividir o independizar para verificar el tema siempre de la ubicación a través de los títulos archivados. En los títulos archivados se cuenta con información técnica que permita de alguna manera precisar esta ubicación. En todo caso, si no es así, tendríamos que someternos a otro procedimiento, que es el procedimiento de saneamiento catastral y registral, que está también contemplado para efecto de tener este tema actualizado. Aquí hay una pregunta, doctor. ¿Qué hacer si dentro de los parámetros me dicen que el predio debe tener un frente mínimo de 10 metros, pero en la subdivisión mi propuesta es como frente 5? ¿Qué hacer al respecto? Por eso, vuelvo a repetir, esta autonomía por parte de las municipalidades definen justamente los ámbitos de competencia. Si técnicamente la municipalidad ya definió que los parámetros para esa habilitación urbana dentro de una habilitación es de 10 metros, automáticamente tenemos que ceñirnos al plan de habilitación que realizó. Entonces, acá viene el análisis y la recomendación. Verifiquen si ese predio se encuentra dentro de una habilitación aprobada para ver los parámetros mínimos de esa habilitación conforme al reglamento. Pero si se encuentra en un centro poblado o un asentamiento humano, ahí no hay límite de frente. Ahí pueden aplicar las reglas generales de formalización. En realidad, lo que tendrían que hacer frente a esta observación, si está en un centro poblado no habilitado, es decir, que se formalizó, pero que no se habilitó y aplicaron las reglas de formalización, tendríamos que apelar de esa resolución para demostrar que estamos frente a un saneamiento integral de la zona, por el tema de COFOPRI, municipalidad provincial o distrital, un ente formalizador, donde no se solicitaba parámetros de frentes de lotes para poder inscribir subdivisiones. Eso ya depende del caso específico para poder determinar. Pero si se trata de habilitaciones urbanas, estas habilitaciones urbanas al momento de su trámite ya tienen definidos parámetros de frente de lotes, de tamaño del lote, de estructura del lote, de vías, y prácticamente es de alguna manera una camisa de fuerza con respecto a una independización. En todo caso, volvemos al tema. Si en caso la municipalidad no atiende nuestro pedido, podemos recurrir a la vía judicial. Otro tema. Buenas noches, doctor. Yo le, ¿Cómo se inicia la subdivisión si la copropietario no quiere conciliar para ello? Ese es el gran problema también de los procesos de subdivisión. La norma exige que exista un acuerdo de todos los copropietarios para, de alguna manera, tramitar este tema de la subdivisión. Entonces, necesariamente tenemos que buscar un acuerdo con todos los copropietarios porque deben firmar el formulario, en este caso la declaración jurada de los formularios, para fin de poder lograr justamente este objetivo de la subdivisión del predio. Ahora bien, si el predio ya se encuentra subdividido y cada uno tiene su parte, tendríamos que realizar un procedimiento de división y partición, que es un similar, ya sea en la vía judicial y próximamente en la vía notarial, que se va a habilitar un procedimiento de división y partición en la vía notarial por el decreto legislativo 1595, ¿no? Estamos a la espera del reglamento y creo que eso va a facilitar mucho estos problemas de no ponerse de acuerdo con los copropietarios. Muy bien, acá hay otra pregunta. Doctor, buenas noches. Para realizar una habilitación urbana, ¿puedo realizar una independización rural o cuál es el procedimiento? No, la habilitación urbana es un procedimiento de transformar un predio rústico en urbano con servicios. Esto se hace según la norma actual, la 29090 y su reglamento, el 029-2009 vivienda, a través justamente de una definición de un lote no menor de 1 hectárea para poder iniciar el proceso de habilitación. Ahora, este lote va a tener que
acogerse al procedimiento, ya sea el procedimiento A o B, o sea, depende del tipo de habilitación, para poder tramitar justamente la independización de los lotes. Eso, de alguna manera, va de la mano con la intención del habilitador, de cumplir todos los requisitos y todos los, digamos, toda la elaboración de planimetría que se necesita y de alguna manera las áreas mínimas de aportes. Entonces, la habilitación se comienza o se empieza justamente con una independización de un predio rural no menor de 1 hectárea para poder tramitar ante la municipalidad la habilitación. Ahora, no necesariamente, y acá viene la parte de la realidad, la mayoría de procedimientos a nivel nacional no están realizando procesos de habilitación. Los propietarios de predios rústicos que fraccionan o independizan, lo que hacen es venden directamente esos lotes y crean lo que se llama un centro urbano informal. Lo podemos ver a nivel nacional, no vamos a Piura, no vamos a Cajamarca, no vamos acá a la zona sur de Lima, en Atevitarte. En diferentes partes del Perú están realizando estos procesos de solamente vender el lote y posteriormente, ¿qué va a pasar? Cuando ya el propietario vende todos los lotes, de alguna manera recibe el precio, se va y deja de alguna manera la lotización para que la municipalidad al final apruebe lo que se llama una habilitación de oficio. Esa es la tendencia actual que se está presentando. Ya muy pocos habilitan, salvo las grandes empresas habilitadoras, pero la mayoría de propietarios privados recurre a esta figura de la venta de alguna manera material por contratos de compra-venta o escrituras o derechos de acciones y posteriormente deja el trabajo para que la municipalidad realice el tema de la habilitación de oficio. Muy bien, entonces, con esas consideraciones y un poco más entendiendo, la subdivisión de un terreno es el procedimiento mediante el cual se autoriza la subdivisión de un predio matriz. Tiene que haber un predio matriz. Ojo, este predio matriz tiene que estar inscrito en registros públicos. Tiene que haber, de alguna manera, una inscripción registral. Tiene que haber una existencia registral. Y además de estar inscrito, tiene que estar ubicado. Tiene que haber una ubicación. Ya hemos explicado de que muchos predios en SUNAR yo puedo tener la partida inscrita, yo puedo tener un derecho de propiedad, pero no puedo saber dónde está ubicado, ¿no? Y ese es un tema, de alguna manera, que merece un tema ya de reconstrucción de título de archivado, de saneamiento catastral o registral, de un proceso de rectificación, una serie de procedimientos que vamos a ver más adelante, por supuesto, para que no quede justamente este tema gaseoso, sino complementando el tema de las subdivisiones, porque a veces el mundo perfecto es de que yo tengo una partida que voy al título archivado y tiene plano, y todavía con coordenada su tema. Ah, perfecto, entonces no tengo ningún problema. Pero esos son los pocos casos. La mayoría de casos son predios que a veces no tienen planimetría, no sabemos dónde están ubicados. Sabemos que una referencia que está en la ciudad, en el centro poblado, pero no sabemos con exactitud si agarra la vía, la calle, agarra el lote vecino. Entonces, esa precisión es importante para un tema de subdivisión, porque si no subsanamos eso previamente a nuestro procedimiento de subdivisión, la municipalidad nos va a observar nuestro expediente, ¿no? Nos va a decir que materialmente y técnicamente no es posible hacer la subdivisión debido a que no está ubicado el predio, no tiene una ubicación, aún teniendo un derecho de propiedad. Ojo, aún teniendo un derecho de propiedad. Entonces, la subdivisión de un terreno es el procedimiento mediante el cual se autoriza la subdivisión de un predio matriz en dos o más sublotes. Lo tengo que fraccionar un lote matriz. Los mismos que deben cumplir, entre otros, con los requisitos mínimos normativos de área y frente del lote. Eso ya depende del tema de la habilitación que se haya hecho sobre el lote. En el tema de asentamientos humanos, por ejemplo, o un centro poblado, no hay lote mínimo. No existe el lote, no existe el frente mínimo. Existe el área mínima. ¿Cuál será el área mínima en un asentamiento humano? El área mínima en un asentamiento humano, centro poblado, son 40 metros. 40 metros, que puede ser un frente variable de cualquier, de alguna manera, medida. Lo importante es llegar al área de 40 para poderse formalizar y posteriormente, pues, otorgarse un título de propiedad. Si tengo un lote de 80 metros, lo podría yo subdividir tranquilamente en dos de 40. ¿Por qué? Porque tengo, de alguna manera, la opción de trabajar sobre un asentamiento humano donde esa área no ha sido formal, no ha sido dentro de un proceso de habilitación urbana, ha sido dentro de un proceso de formalización. Muy bien, ok. Acá hay otra pregunta. Bien, acá hay una pregunta más. Buenas noches, doctor.
mi madre tiene una subdivisión de una chacra que de 1,5 hectáreas y quiere registrarlo, pero cuando le dicen que el plano está mal y cuando ella quiere hacer el plano general y específico nuevo, los otros herederos no quieren. Claro, es que acá se va a sanear, en este hipotético, esta persona, señora, va a sanear su propiedad. Esto es, no necesita a los demás herederos. Ella va a sanear solamente la posesión que ella tiene. Entonces, esa posesión va a ser reconocida por el Estado. Más aún que esos terrenos no tienen inscripción, lo que tendría que hacer, si es materia rural, tendrá que recurrir al gobierno regional para que el área ocupada por ella en materia rural sea titulada directamente por el gobierno regional. No, ya no tienen nada que ver acá los herederos sucesores porque la posesión no se hereda. La posesión no se hereda, salvo que el predio se encuentre inscrito. Ese es otro tema. Pero según lo que me están indicando acá, es un terreno que no tiene antecedentes registrales. Entonces, ¿por qué? Porque dice que lo va a registrar, que quiere decir que no está inscrito. Muy bien. Buenas noches. Una pregunta. Tenemos una comunidad campesina titulada, pero un predio de más de 150 hectáreas se encuentra dentro del área de la comunidad campesina. Ese predio tiene explotación económica, como son ganadería, piscigranjas, entre otros. Los propietarios desean titular para que puedan seguir con sus productos produciendo. El procedimiento debería ser para poder titular ese predio en producción. Muy bien. Lo que pasa es lo siguiente. Muy buena pregunta. En comunidades campesinas inscritas dentro de los terrenos comunales hay personas que ya tienen escrituras públicas u otros documentos que no han sido en su momento tomados en cuenta en el procedimiento de deslinde y titulación. Entonces, ahí hay un derecho que tienen que, de alguna manera, solicitar. En su momento debieron presentar sus documentos en este caso, pues la edición agraria, quien está haciendo, el gobierno regional que está haciendo el tema de titulación. No lo hicieron y ahora ya se inscribió en la comunidad. Para sanear, debería de alguna manera procederse de la siguiente manera. Generalmente en estos casos, cuando la comunidad reconoce de que esos son ya derechos de propiedad adquiridos con anterioridad, en asamblea comunal definen transferir ese predio en donación. En otros casos, hay una transferencia por venta, aquellos titulares para regularizar ese derecho y evitar conflictos. Y si no hubiera acuerdo con la comunidad, no está de acuerdo la comunidad con independizar esa área y darle a favor de este propietario extrarregistral, ahí ya procedería un tema judicial de un procedimiento de mejor derecho de propiedad entre este propietario extrarregistral contra la comunidad campesina. Muy bien. El predio matriz está como urbano, es 1 hectárea. Se realiza la subdivisión, pero la municipalidad requiere que se haga la habilitación urbana y requiere además áreas de aportes. En campo ya tiene agua, luz y 50% de viviendas y está cerca al centro urbano. ¿Cómo se podría rebatir la negativa de la parte de la municipalidad? No, lo que van a hacer ustedes es fraccionar el predio. Es un fraccionamiento, es una independización. Lo que pasa es lo siguiente. Como hemos dicho, el fraccionamiento o la independización, no menos de 1 hectárea se puede independizar. Lo que pasa es que ya hay una condición física de que ese terreno ya va a ser dedicado para viviendas. Entonces, ahí la municipalidad exige el tema de la habilitación urbana. La habilitación urbana justamente es para crear viviendas nuevas. Entonces, lo que se tiene que hacer es adecuar el procedimiento, cumplir con las exigencias de la municipalidad con respecto al tema de los aportes reglamentarios, o si no, redimirlos en dinero, para poder aprobar un tema del plano de habilitación y poder de alguna manera adecuar esos lotes al diseño urbano mínimo, como lotes normativos. Pero ya depende de la coordinación y sobre todo del interés. En otros casos, como hemos dicho, el propietario frente a esta negativa o frente a estos trámites excesivos, decide solamente vender los lotes, lo que encuentra en campo, sin habilitación y prácticamente dejaría que los compradores de lotes realicen el proceso de habilitación de oficio, que sería pues otro camino para poder llegar a obtener sus títulos de propiedad. Si está inscrito, claro, si está inscrito, ahí sí se hace el tema de la habilitación de oficio. Si no está inscrito ese predio,
y ya vendieron lotes, ahí procede otro procedimiento, que es un saneamiento físico legal ante la municipalidad. Es otro procedimiento totalmente diferente. Fue excluido ese predio de la comunidad campesina. Ah, claro, si fue excluido ese predio de la comunidad campesina y tiene la escritura pública, lo que tiene que hacer es un procedimiento ante el gobierno regional para que el gobierno regional le otorgue su título por el tema de saneamiento estatal. Eso ya está regulado en el Decreto Supremo 014-2022 Midagri. Tendrá que presentar su solicitud al gobierno regional para que realice el tema de la titulación. Muy bien, ok, perfecto. Entonces, ya hemos avanzado con este concepto y creo que lo tenemos más claro. Y vamos a ver el tema registral, ¿no? De conformidad con el artículo 58 del reglamento de inscripciones, ¿no? La independización es el acto registral que consiste en abrir una partida registral para cada unidad inmobiliaria. ¿Qué pasa acá? Realmente a veces hay problemática de lectura en materia registral. A veces tenemos un predio matriz, yo soy propietario de un predio en la zona urbana y tengo, digamos, 5 hectáreas, ¿no? En la zona de expansión urbana. Y transfiero el predio, vendo el predio. Vendo una parte de mis 5 hectáreas, vendo 1 hectárea a una persona. A veces esa persona, en vez de tramitar un tema de una independización, realiza una inmatriculación en mérito a la escritura pública que le he otorgado. Inscribe un nuevo derecho, nuevo. Entonces, lo que está generándose ahí, y ha habido muchos casos de estos, generando una duplicidad de partidas registrales. Yo voy a conservar mis 5 hectáreas porque no se han independizado. Y esta persona va a tener 1 hectárea nueva superpuesta con mi propiedad. Entonces, en esos casos, si se produjera estos casos de abrir una nueva partida sin independizar de la de mayor extensión o reducir su área, se tiene que hacer una corrección registral por anotación, para que se indique que esa partida nueva que se ha generado sale o nace de una partida de mayor extensión. Eso con el fin de evitar cuestionamientos con respecto al saneamiento posterior. Si no hacemos eso, va a haber cuestionamientos o va a haber alguna observaciones con respecto a los trámites que estemos haciendo. Muy bien, aquí otra pregunta. ¿Podría explicar con casuísticas el tema de la habilitación urbana de la empresa, municipalidad o de oficio? Muy bien, a ver, el tema de este procedimiento de habilitación urbana es un proceso ya regulado en las municipalidades. Está establecido en su TUPA, donde las municipalidades asumen de alguna manera una labor de el ordenamiento del territorio, de su territorio, y piden que los propietarios de terrenos al interior de la zona urbana, de expansión urbana, ya sean personas naturales o jurídicas, realicen estos trámites para que puedan independizar lotes, para lo cual estos lotes, para ser independizados, necesitan un proceso de habilitación. Y cuando hablamos de un proceso de habilitación, que esos terrenos tengan agua, luz, desagüe, pistas, veredas, ¿no? Es decir, estén habilitados, ¿no? Un terreno rústico se habilita a través de todo esta implementación de servicios. Entonces, es un trámite con el fin de que más o menos del total del área, un 35% del área total, digamos que sean 100.000 metros, 35.000 metros van a pasar más o menos al tema de aportes, entre vías, aportes y usos públicos, quedando 65% del área, en este caso 65.000 metros, para que se puedan fraccionar en lotes normativos. No pueden ser lotes de 80 metros, 40, todo es lotes normativos, todo igual 120, 150 y de alguna manera con todo lo que son los equipamientos. Entonces, esos lotes que tienen que guardar cierta simetría conforme al Reglamento Nacional de Edificaciones se plasman en planos de habilitación. La primera etapa de una empresa cuando tramita una habilitación es la aprobación de la habilitación urbana, que es una primera resolución. Ya cuando de alguna manera implemente el tema de las obras, los servicios, todo lo que son la, el tema del agua, desagüe, luz y todo lo que es vistas, veredas, todo lo que es la habilitación, ya solicita el tema de la recepción de obras, donde eh, el propietario del terreno matriz va a suscribir las escrituras públicas entregando los aportes a la municipalidad y posteriormente la municipalidad emitirá una resolución de recepción de obras y esta es materia inscribible en el registro y los lotes se independizarán a favor del propietario privado. Estos lotes ya habilitados pueden ser transferidos a terceros, a sus socios o a cualquier persona que crea conveniente el propietario privado.
Ese es un proceso natural de habilitación, que debería darse así en todos los casos. Pero la regla general es que el crecimiento de las ciudades no es así, es al revés. Es una persona que tiene una chacra, un predio rústico, inscrito a su nombre, de 5 hectáreas, en vez de ir a la municipalidad, lo que hace es fracciona, es decir, lotiza, con tiza, digamos, en campo, y pone ahí manzana A, B, C, sin aporte, solamente unas vías estrechas, y comienza a vender los lotes. Pasa el tiempo y ya después de un par de años ya vendió la totalidad de, digamos, 250 lotes. Él de alguna manera recibió el valor del precio de venta y prácticamente se desconoció de esta famosa asociación o habilitación. A futuro, si estas personas después de 4 o 5 años construyen, habilitan ya, y generan sus propios, de alguna manera, el tema de servicios, por ejemplo, contratan el tema de luz, agua, desagüe, por su cuenta, prácticamente estaremos frente a un tema de una habilitación autogenerada. Y eso daría luz o daría trámite a un procedimiento de una habilitación de oficio. Estas habilitaciones las están realizando la Municipalidad de San Martín de Porres, Puente Piedra, Caraballo, muchas municipalidades ya están realizando estos procesos con el fin de que esta resolución de habilitación de oficio se inscriba en el registro y se puedan independizar los lotes a favor de los titulares registrales, para posteriormente regularizar el tema de la propiedad a favor de cada uno de los poseedores propietarios de los mismos. Más o menos ese es el camino que actualmente están siguiendo estas empresas o estos titulares de predios al interior. Muy bien, entonces otra pregunta. Se trata de una invasión de un terreno rústico que se encuentra registrado a favor de sea perfecto, pero fue revertido al Estado por no cumplir las condiciones destinadas a la agricultura. No hay habilitación humana, tiene un área mayor a 1 hectárea. ¿Cómo podría obtener su propiedad de los lotes? Muy bien. Si esta invasión es antes del 31 de diciembre de 2015, el trámite comienza en la municipalidad distrital o en la municipalidad provincial o en COFOPRI, pidiendo el saneamiento físico legal. Es decir, para este caso que es presentado, si las personas invadieron antes del 2015 y es un terreno estatal revertido, el trámite es un proceso de saneamiento físico legal como asentamiento humano. Al final, estas personas recibirán un título gratuito. Hay otra pregunta, doctor. En el caso de un predio inscrito en el año 1970 y no tiene información gráfica del catastro registral, ahora, como usted explica, se vende el lote, pero se habría el tema del catastro, un saneamiento catastral. También evitar la duplicidad de partida, siendo que el registro que registros no hace trabajos de campo. Quiere decir, ¿cómo puedo actualizar la información gráfica? En este caso, si se tiene una partida inscrita y no se tiene planimetría o no se tiene una referencia gráfica, el procedimiento adecuado es el tema del saneamiento catastral y registral, para lo cual volvemos al tema. ¿Cómo empezamos el saneamiento catastral y registral? Presentando una solicitud a la municipalidad va a indicar que no tiene catastro, con esa, digamos, opinión de la municipalidad, se va a la Secretaría Técnica, que está en COFOPRI. COFOPRI es la Secretaría Técnica y Sistema, y se pide el tema de asignación de códigos CUC de saneamiento catastral y registral, para lo cual ese plano es levantado por un verificador catastral. Y esos planos levantados en campo o en la actualidad en WGS 84 se solicita a COFOPRI la asignación de códigos únicos catastrales. Una vez obtenidos los códigos, automáticamente se va al registro con los códigos y los planos y se pide la inscripción del CUC en la partida registral con los nuevos planos. Entonces, esos procedimientos ya se vienen realizando, no solamente en el tema urbano, ya hay predios rurales que también están solicitando el saneamiento catastral y registral, y predios de grandes extensiones, no solamente de predios de 1 hectárea, 5 hectáreas, 100 hectáreas, 80 hectáreas. Entonces, ya está funcionando ese procedimiento para efecto de regularizar estas imperfecciones del registro. Okay. Ok, he comprado acciones y derechos del área 5 y quiero independizar todo el terreno de la matriz. Muy bien, si ha comprado derechos y acciones, o acciones o derechos, para poder independizar se necesita un proceso judicial que se llama división y partición. A todo, bueno, frente a este tema de un proceso judicial de división y partición, también he mencionado
de que está próximo a expedirse el reglamento del decreto legislativo 1595, por lo cual un titular, un copropietario de derechos de acciones puede solicitar el tema de la independización, pero eso está supeditado a la aprobación del reglamento de este decreto legislativo. Muy bien. Ok, entonces vamos a avanzar un poquito y vamos de nuevo a las preguntas, ¿ya? La independización es el acto registral, es un acto netamente registral y tenemos que tener información. Y se van a generar predios nuevos saliendo de la matriz, por lo cual tenemos a la matriz como antecedente dominial. No son inmatriculaciones, son independizaciones de predios de mayor extensión. Ahora, estas independizaciones, estos fraccionamientos o subdivisiones se pueden dar sobre el terreno, dividir un terreno, digamos, de 300 metros en dos de 150, o también un terreno de 500 metros podría construir yo una fábrica, podría construir departamentos o unidades inmobiliarias y generar lo que se llama la inscripción de propiedad horizontal o vertical, para lo cual, para generar un tema de estos por independización por departamentos, tendría que inscribir el tema del el plano de niveles o de arquitectura de cada uno de los lotes, es decir, de cada una de las unidades inmobiliarias y el reglamento interno, ¿no? Ya este es un procedimiento que tiene un marco jurídico especial, ¿no? La norma de propiedad horizontal, para poder generar esta, digamos, forma de poder fraccionar los predios de un solo lote. Entonces, seguimos. Independización de predio. Ahora, la independización de un predio urbano al interior, con edificación o sin ella, se efectúa por el solo mérito de los siguientes documentos. Para que una persona pueda realizar esta independización con o sin edificación, se necesita la resolución municipal de división o subdivisión, el plano respectivo, en que se debe precisar las áreas. Por eso es importante que en la partida matriz que se presenta consignen las áreas exactas para poder realizar este procedimiento de subdivisión. Además, necesitamos los planos y los códigos de referencia catastral. Si los tuviera la municipalidad, alguna municipalidad no cuenta con un catastro, para lo cual expedirán un certificado negativo. Y los documentos privados con firmas certificadas notarialmente en el que conste el consentimiento de todos los copropietarios. Es decir, acá, conforme a la pregunta anterior, tienen que estar de acuerdo los copropietarios para iniciar este procedimiento de división y partición o subdivisión dentro de un predio de mayor extensión, ¿no? Con esto, de alguna manera, se ratifica de que la voluntad total de los copropietarios tiene que estar presente en este procedimiento de independización. Muy bien, vamos a las preguntas. Ya, muy bien. Tengo un vecino que tiene dos lotes. Al final de un pasaje, este cerró el pasaje al iniciar el inicio de sus lotes. ¿Qué proceso tiene que realizar para registrar dicho tramo del pasaje como su propiedad? Muy bien. Tiene dos lotes. A ver, lo primero que tendríamos que preguntar es que si esos lotes están inscritos. Si están inscritos esos lotes, prácticamente para que se pudieran inscribir esos lotes, ese pasaje o esa vía tendría que estar inscrita o como una servidumbre o como una vía. Y si está escrita como una vía, es una propiedad del Estado. En consecuencia, no se podría cerrar ese pasaje. Pero si ese pasaje está como una servidumbre, sí se podría cerrar el pasaje porque esa servidumbre estaría a favor de esos dos lotes al interior. Tendría que verse o revisarse las partidas registrales de cada uno de los lotes y la matriz para poder determinar exactamente qué clase de pasaje es, si es un pasaje privado o es un pasaje público, es decir, un bien público, motivo por el cual los bienes públicos no se pueden de alguna manera limitar, no se puede cercar, cerrar, nada, porque justamente es para el tránsito común. Eso se halla en los planos que aprobaron esa independización. Ahí podemos obtener la información qué clase de vía, si es pública o privada, existe en estos lotes al interior. Doctor, ¿no es suficiente la escritura pública de división y partición por independizar un predio? No, no es suficiente porque necesito definir un plano y ese plano lo podría yo levantar con un ingeniero, pero necesito la fe justamente de la municipalidad que me tiene que validar esos planos para que esos planos los acepte registros.
Es decir, los planos que va a aceptar registros no son los planos que mando a elaborar, son los planos que apruebe la municipalidad. En este procedimiento de subdivisión es importante presentar mi FUO, ¿no? Con el formulario F para subdivisión y con todos los requisitos que está en el TUPA. Y con esa resolución y los planos, recién envío el registro para poder pedir la subdivisión. Salvo los casos de este tema de saneamiento catastral o registral, o salvo el caso de lo que sea una sentencia judicial, donde el juez ordena la subdivisión o independización. Ya el mandato judicial, de alguna manera, permite la inscripción registral de una subdivisión o independización. Doctor, disculpe, ¿me pudiera facilitar el número para hacerles otras consultas? Sí, al final del evento ahí les dejo mi correo, no hay problema. Ya, muy bien, correcto. Si se trata de una división y partición del predio rural inscrito, ¿quién visa los planos? Muy bien. Si es un predio rural, está en zona rural, no urbana ni espacio urbana, es un predio rural y tiene actividad agropecuaria, quien hace la visación o aprobación de estos planos y los códigos de referencia catastral es el gobierno regional de la jurisdicción. Él es el competente. Doctor Miguel, tengo un caso de subdivisión de un lote que tiene dos copropietarios. Muy bien. Hicimos la gestión ante el municipio, nos generó la resolución y hemos pedido la división y nos observaron la continuación. Le escribo la parte que nos entendemos que el funcionario SUNAR consignó una esquela. Observación. Asimismo, se aprecia que además señala la distribución de propiedad de los sublotes resultantes entre los copropietarios. A mí, al respecto sobre el extremo deberá presentarse escritura pública de división y partición otorgada por ambos copropietarios, en el cual se realiza la asignación exclusiva de propiedad sobre los lotes resultantes de la presente subdivisión, para lo cual podrá ampliar la rogatoria teniendo presente que el otorgamiento del referido instrumento público deberá preexistir a la fecha del asiento de presentar. Ah, ya, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? A ver, voy a tratarlo de explicar en forma esquemática. Tengo un predio, digamos, dos personas, ¿no? A y B son copropietarios de un predio urbano, digamos, de 300 metros. Y van a realizar un trámite de subdivisión, ¿no? Ese predio de 300 metros tiene la partida 11, 11, 11. Muy bien, perfecto, 300 metros. Y el propietario es A y B, cada uno tiene 50%. Y ellos deciden subdividir el predio, pero dentro de su voluntad está que el predio, digamos, de 150 de la derecha le pertenezca a A y el otro predio le pertenezca a B, pero como propietarios autónomos, ya no como copropietarios. Entonces, ahí es un doble trámite. Estamos hablando ahí de no solamente de división, de subdivisión, estamos hablando de subdivisión y división y partición para romper el tema de división. Entonces, si se hace solamente un trámite de subdivisión del predio, se va a subdividir el predio. El primer predio, el número uno, va a estar propietario A y B. Y el segundo predio, A y B. Ahí no se rompe el tema de cotitularidad, sigas presente. Pero si la voluntad de las partes es que el primer lote sea para A y el segundo lote para B, tiene que realizarse o elaborarse una escritura pública donde se determine que cada uno se cede sus derechos y que el lote 1 va a ser para A y el lote 2 va a ser para B. Entonces, ese es el tema de la decisión que tomen las partes en el momento de la subdivisión. Muy bien. Ok. Deberá presentarse escritura pública de división y partición otorgados. Ya está. Esto, muy bien. Ok. Vamos avanzando y vamos contestando, ¿eh? Las preguntas. Un ratito. Muy bien. Dice, la independencia de un predio urbano, ya hemos dicho entonces que estos son los requisitos que exige dentro del reglamento de SUNAR. Pueden existir otros requisitos adicionales que podrían establecer, y yo recomiendo siempre que vean los TUPA de cada municipalidad, donde se establecen justamente los requisitos mínimos para o independización o subdivisión de predios. A ver, sigamos. Muy bien. La independización de un área, de un predio, ¿no? Puede ser parte de un predio de mayor extensión, que puede darse a través de dos procedimientos, el tema de la subdivisión, que estamos viendo, independización, o a través de un proceso de habilitación urbana.
Si ya el predio está habilitado, ya es parte de una habilitación urbana, entonces realizamos una subdivisión. Pues un predio de 500 metros, 300 metros, 200 metros. Pero si el predio nace de una partida matriz de un predio rústico, tenemos que hacer necesariamente una habilitación urbana. Y es el procedimiento que está también regulado dentro del TUPA de las municipalidades. Entonces, estas independizaciones surgen como consecuencia de subdivisiones o habilitaciones urbanas ante la municipalidad, siendo que cada caso concreto se tendrá que presentar la documentación pertinente, generalmente planos, ¿no? Y memorias descriptivas, y todo de alguna manera estos datos o elementos técnicos que exige la municipalidad. Ahora todo lo exige en WGS 84. La documentación a juntarse para la independización debe corresponder al predio según su naturaleza. ¿Qué quiere decir? Si son predios rústicos, tramitaremos el tema ante el gobierno regional. Si son predios urbanos, dentro de zona urbana o expansión urbana, tramitaremos eso ante la municipalidad. Entonces, tenemos que ver siempre la naturaleza del predio para poder ver en el caso de predios netamente urbanos dentro de la zona de jurisdicción municipal, llamaremos al tema subdivisión, y dentro de la zona rural, dentro de la jurisdicción municipal, lo llamaremos independización. Muy bien, entonces, la subdivisión del lote, ya tomando como referencia un ejemplo, un TUPA, va a pedir de alguna manera estos requisitos esenciales. Pueden variar según cada municipalidad, pero generalmente lo está contemplado en la Ley 29090 y su reglamento, el Decreto Supremo 029-2009, Vivienda, ¿no? Primero nos solicitan el FUO por triplicado debidamente suscrito y el anexo F de subdivisión. Copia literal del dominio con una antigüedad no mayor de 30 días. ¿Qué quiere decir? La partida registral. Por supuesto, quien lo tramita es el propietario o su representante, pero tiene que haber una partida registral. Una pregunta que siempre genera: ¿un predio en posesión, puedo subdividirlo? La respuesta es no, porque exige justamente la titularidad del predio para que inicie un proceso de división. ¿Lo puedo subdividir internamente? Sí, porque puedo partir el lote con mi hermano. Somos poseedores, parto el lote con mi hermano. Él poseerá la mitad y yo la mitad, pero no necesito ahí una resolución. Ya cada uno tramitará su título de propiedad en forma independiente, como en muchos casos se hacen entre hermanos o familiares. Si es representante, vigencia de poder con una antigüedad no mayor de 30 días para el representante. Declaración jurada de la habilitación de los profesionales que intervienen en el proyecto. En este caso, pues, el verificador catastral o los ingenieros o arquitectos que participan en los diferentes procedimientos de fraccionamiento. Habilitación, el tema de inscripción de fábrica, inscripción el tema de propiedad horizontal. Documentación técnica que se presenta: plano, ubicación, localización del lote, materia de subdivisión. ¿Cuál es ese? El matriz. Y para que proceda esa presentación, vuelvo a repetir, tenemos que analizar la partida registral, que existen datos técnicos para su ubicación del predio matriz. Después presentamos plano de los lotes a subdividir, de todos los lotes que se van a generar. Es decir, del lote matriz, los lotes independizados uno por uno, y cómo quedaría el tema de remanentes, y en caso los hubiera. Cada uno de estos predios o lotes subdivididos necesariamente van con su memoria descriptiva, ya sea del predio matriz y de todas las independizaciones o subdivisiones que se estén generando dentro de este procedimiento. Todo esto de alguna manera realizado por un verificador, ¿no? Común puede ser, no lo exige que sea un verificador catastral, y además el pago de los derechos, ¿no? Para este trámite pertinente de subdivisión. Muy bien. Vamos a ver alguna pregunta y continuamos con este tema. Muy bien. Ya, esto ya está contestado. Vamos al siguiente. Doctor, con relación a la invasión, esta se produjo después del año 2018. Muy bien, perfecto. Ya me estoy precisando. ¿Qué se debe hacer los pobladores si la municipalidad distrital no tiene su planificación? Realizar la habilitación urbana del sector del asentamiento humano no cuenta con servicios básicos. Ya, muy bien. A ver, ¿qué hacer en estos casos? Si está antes del 2015, la municipalidad provincial, distrital y COFOPRI los puede sanear en forma gratuita. Después de esta fecha ya no tiene competencia. ¿Qué queda? La única opción que queda es que, como es un terreno del Estado que no tiene antecedentes registrales, lo que procede ahí es una compra de macrolote.
ese compra de macrolote, es decir, todos los pobladores, digamos, de este asentamiento humano, centro poblado, se tienen que organizar para poder pedirle a la Superintendencia de Bienes Estatales la compra de ese lote. La SBN lo va a inmatricular y lo va a poner justamente en subasta, como lo viene publicando últimamente en su portal, y las personas, si creen conveniente, lo van a comprar. Entonces comprarán todo el lote. Una vez que compren el lote, ya no necesitan antigüedad porque podrán iniciar su proceso de habilitación urbana como una asociación de vivienda o como una cooperativa de vivienda. Entonces, para cualquier procedimiento, primero este grupo tiene que ser titular del terreno para poder tramitar un tema de habilitación. Correcto. Sí, le vamos a dejar la diapositiva, no se preocupe. Correcto. Muy bien. Un verificador común, ingeniero agrónomo, puede visar los planos y memoria descriptiva de su división de predios urbanos con, con la ley actual. Si es un verificador SUNAR, sí. Es decir, la municipalidad no exige el tema de un verificador catastral, como lo exige en el tema rural. En el tema rural vamos a ver que uno de los componentes para el tema de presentación de planos es un verificador catastral. Acá ya depende de alguna manera de cada municipalidad, está establecido en sus tupas, solamente habla de técnicos o profesionales debidamente acreditados. Entonces, no habría inconveniente siempre y cuando sean de la especialidad. Por ejemplo, una vez quisieron firmar planos, un ingeniero en ciencias alimentarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, no va con el tema de la carrera, ¿no? Entonces, siempre tiene que estar abocado al tema de urbano, el tema de planificación, ¿no? Arquitectos, ingenieros civiles, ¿no? Zootecnistas, si quiero geógrafos que también podría participar, ¿no? Y otras especialidades. Habría que ver, pues, ese rango de especialidades que está contemplado en la 29090 para poder ver qué clase de ingenieros son los que pueden firmar. Generalmente los que están afiliados al tema del como verificador común en SUNAR. Ok, entonces, la independización sin cambio de uso de un predio rústico ¿no? Ubicado en área de expansión urbana, estamos hablando del caso donde el predio rural está dentro de zona urbana. Ahí ya no es competente el gobierno regional, ahí es competente la municipalidad. Se efectúa sobre el solo mérito de la resolución municipal de parcelación o independización, conforme al reglamento de edificaciones. Lo que se quiere decir acá es de que hay predios rústicos que se encuentran dentro de la zona de expansión urbana. Entonces, ahí ya pierde competencia el gobierno regional y es competente la municipalidad para poder fraccionarlo o independizarlo. En la partida independizada se dejará constancia de la falta de inscripción del planeamiento integral. Claro, ¿por qué? Porque solamente se está fraccionando el predio, pero no es que con este fraccionamiento se esté de alguna manera aprobando una habilitación urbana. Ya el titular de ese predio, si es mayor de 1 hectárea, tendrá que tramitar su habilitación urbana si lo quiere transformar en terrenos urbanos. Y si quiere conservar la actividad agropecuaria, continuará, no necesita trámite posterior. Ya con el fraccionamiento, la parcelación, automáticamente va a recibir un lote inscrito ya debidamente independizado y continuará la actividad económica, agrícola o pecuaria o industrial que esté realizando. La pregunta. Doctor, para predios rurales es obligatoriamente poner puntos geodésicos. Sí, es obligatorio, lo exige el reglamento. Eso ya está definido. Muy bien, ok. Entonces nos vamos al siguiente tema. Muy bien. En la parte de subdivisiones o independizaciones que hemos visto y fraccionamientos y parcelaciones en tema rural dentro de la zona, digamos, de influencia de una municipalidad, zona urbana, expansión urbana, también hay casos donde un poco se deja ya la competencia municipal. Por ejemplo, en los casos de que sea un terreno, por ejemplo, un predio del Estado, digamos, del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, de la SBN, donde tiene un terreno, digamos, de 2 hectáreas y quiere fraccionarlo en dos terrenos, digamos, de 1 hectárea cada uno. Un ejemplo práctico. En la zona de, si conocemos, nos vamos para Guarmey, en la zona de Tuquillo, que es la zona de playa. La SBN ha inscrito toda esa zona como un terreno del Estado. ¿Y después qué ha hecho? Ha hecho una especie de lotización, un fraccionamiento de esos terrenos seriazos. Los ha independizado.
¿Ha necesitado tramitar, hacer un trámite ante la municipalidad? No, los ha hecho directamente conforme a su marco legal. La marco legal de la SBN, la 29151, su reglamento, permite que la SBN o las entidades del Estado puedan realizar este tema de la independización de sus predios, sin necesidad de recurrir a la municipalidad para realizarlos. Por supuesto que tienen un procedimiento ya definido, ¿no? Con el tema de publicación, el tema de la aprobación final de una resolución que permita, de alguna manera, esta inscripción. Pero es un tema en forma autónoma a la municipalidad. ¿Y para qué lo hace? Generalmente la SBN inmatricula esos terrenos o los fracciona para la venta, para venderlo a terceros. Y generalmente los vende a terceros por subasta. Entran a la página web de la SBN, ponen ahí ustedes subasta, SBN, y ahí están contemplados por cada periodo los predios o lotes del Estado que se están subastando. Las personas pueden comprar esos predios, empresas privadas compran esos predios y pueden a partir de la compra ser propietarios y habilitarlos. Ahí sí tendrían que esa persona recurrir a la municipalidad para hacer su habilitación urbana o cualquier otro fraccionamiento. La SBN solamente realiza este proceso para poder, de alguna manera, disgregar de sus predios de mayor extensión para un tema de una mejor administración o venta de los predios. Pero, volvemos a indicar, es una competencia no solamente de la SBN, es de todas las entidades del Estado en el marco regulatorio de la 29151 y su reglamento, como parte de este esquema del procedimiento que se tiene. Muy bien. Por ejemplo, este es otro tema que quiero explicarlo y quiero que lo entiendan en la lógica del tema de la formalización. Esta resolución del 2016 habla de una aprobación de una independización de un área de terreno y su desafectación de dominio público a dominio privado del Estado, ¿no? De un terreno ubicado en Pachacamac, acá en Lima. Muy bien. El caso es el siguiente. Quiero comentarlo porque es muy importante. A veces no se tiene mucha certeza sobre esto. El caso es el siguiente. Una persona está en un predio, digamos, 20 años, y resulta que está dentro de un asentamiento humano, ¿no? Dentro de un centro poblado. Y prácticamente esta persona está ocupando parte de la vía, en la parte final. No es que la vía atraviese y continúe la vía, no, sino en la parte final donde termina la vía y ya hay un cerro, digamos, esa parte la persona con el tiempo lo ocupó. ¿Ya? Registralmente, ese asentamiento o ese centro está inscrito en registros públicos y esa zona donde ha construido su casa la señora o esta persona es una vía pública. Consecuencia, esa persona nunca se va a titular porque ese es un bien público. Los bienes públicos no se pueden adjudicar. Y hemos indicado de que puede comprar la SBN, pero cuando la señora va a mandar su solicitud a la SBN para comprar el terreno, la SBN dice, yo no te puedo vender. ¿Por qué? Porque es un bien público. Lo que yo puedo vender como SBN o entidad del Estado o gobierno regional son los bienes de dominio privado del Estado, no los bienes de dominio público. Entonces, hay dos clases de bienes, bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Los bienes de dominio privado sí se pueden vender, los bienes de dominio público no se pueden vender. Entonces, este caso de la señora que ha construido encima de la vía pública es un caso de ocupación de terrenos de bienes de dominio público. Mandó su solicitud y el SBN le hizo un procedente. Muy bien. Entonces, le aconsejan que haga otra solicitud, pero en forma diferente. Ahora le va a pedir al SBN. SBN, siendo esto un bien de dominio público, una vía, solicito la desafectación y el cambio de destino de dominio público a dominio privado. Es un procedimiento que se hace ante el SBN. Entonces, la SBN recoge, hace la inspección, verifica que ya no se cumple la finalidad y emite una resolución cambiando de dominio público a dominio privado. Una vez que cambia ese destino, automáticamente ya la señora puede pedir la venta del terreno por posesión y adjudicación por parte del SBN a valor comercial. Entonces, quiero precisar siempre esto porque a veces no tienen una salida frente al tema de ocupación de bienes públicos, porque a veces las personas ocupan parte de colegios, parte de postas médicas, de áreas de recreación, entonces a veces no tienen una salida, pero la salida ya está establecida en la ley. Lo que pasa es que van por otro sitio y ahí es donde viene la confusión. Por eso he traído a colación esta resolución. ¿Preguntas? Doctor, para predios rurales es obligatorio. Sí, ya hemos dicho los puntos geodésicos. Doctor, disculpe.
¿Nos puede compartir? Sí, le vamos a compartir las diapositivas, no se preocupe. Ok. Entonces ya hemos aclarado este tema. Y vamos ahora con las posesiones informales. Otra forma de alguna manera de independizar predios, ¿no? De mayor extensión es a través de los procesos de formalización. El ejemplo que han puesto y que me han generado la pregunta. Un grupo de personas ocupa un terreno de propiedad del Estado, 200 personas. Pueden titularse, sí, y como producto de esta titulación o de esa formalización, van a independizarse esos lotes. Del 100% del área, digamos, son 100.000 metros cuadrados, se van a fraccionar lotes de 120 metros cuadrados. Ese procedimiento no se hace ante la municipalidad, se hace directamente por el ente formalizador. ¿Quién es el ente formalizador? COFOPRI, la municipalidad provincial o distrital. Correcto. Entonces, este fraccionamiento se llama saneamiento físico legal de posesiones informales, que va a permitir independizar cada uno de los predios y que cada persona que está ocupando su predio se le va a titular. Ahora, dos reglas importantes acá. En los asentamientos humanos no se aplica la ley de habilitaciones urbanas. Quiere decir que en un asentamiento humano yo puedo fraccionar o independizar lotes, digamos, de 500 metros, de 1000 metros, de 300 metros, 200 metros, 80 metros, 40 metros. ¿Cuál es el mínimo? 40 metros. Puedo tener un asentamiento humano, un centro poblado, del puro lote de 40 metros, pequeños. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Por qué? Porque la norma especial me habilita, no es la norma de habilitación urbana, es una norma de formalización, la 28687. Entonces, esta es una excepción a la regla. En consecuencia, si yo tengo un lote de 150 metros en un asentamiento humano ya formalizado, con título, no me podrían aplicar las reglas del Reglamento Nacional de Edificaciones, porque no nació así. Este pueblo ha nacido con una norma totalmente diferente. Por eso, a la pregunta que me hicieron, tendríamos que ver cuál es el nacimiento de este lote que querían fraccionar y que la municipalidad no quería. Si está dentro de un centro poblado o un asentamiento ya formalizado, estaríamos bajo otro régimen totalmente diferente y sí procedería a la subdivisión. Muy bien, doctor. Hay en posesión de un parque, área deportiva, por más de 15 años inscritos a nombre de la municipalidad. ¿Qué sería aplicable para sanear dicho? Muy bien. Para este caso sería lo que hemos dicho anteriormente. Primero, pasar el tema de la desafectación, quitar esa afectación en uso de la municipalidad y pasarlo a la SBN. Segundo factor, cambiar el destino de dominio público a dominio privado, que esa solicitud, ese trámite se hace ante la SBN. Y finalmente, ya desafectado este predio, ya pasando al dominio privado, pedir la adjudicación, pedir la compra del lote. Lo que va a hacer la SBN es fraccionar el predio, quitar la parte del parque y dejar la parte de la vivienda y posteriormente realizar la venta de esa área, debido a que ya no cumple la finalidad como parque. Muy bien, entonces tenemos el tema del asentamiento y se fraccionan todos los lotes, ¿no? Es decir, de un área total ocupada. Ahora, esta ocupación puede ser sobre propiedad estatal, sobre propiedad privada, sobre propiedad comunal. Es decir, la invasión puede ser sobre cualquier tipo de propiedad y sobre cualquier tipo de propiedad lo puede sanear el ente formalizador, siempre y cuando tenga una antigüedad antes del 31 de diciembre de 2015 para terrenos del Estado o de propiedad privada. Pero en el caso de comunidades campesinas, cambia la fecha. ¿Cuál es la fecha de ocupación? 31 de diciembre de 2003. Ahí cambia totalmente la fecha para poder sanear ocupaciones o estas invasiones en terreno comunal. Vamos a las preguntas. Ya está. ¿Se puede tomar posesión de un terreno privado? Sí, por supuesto, sí se puede. Y ya hay casos, ¿no? Todo lo que, si conocen el distrito de Puente Piedra, en realidad todo Puente Piedra es una invasión de un terreno de propiedad privada. Ese terreno de propiedad privada fue inscrito en el año 1905. En su momento lo dejaron. ¿Por qué lo dejaron esos terrenos? Porque eran ciénagas. Ciénagas son como especie de pequeños manantiales, lagunas, afloramiento de agua. Como no se podía cultivar, lo abandonaron, la persona vinieron, taponearon, digamos, drenaron esos sitios y construyeron sus casas, ¿no? Porque en realidad eso fue esa parte de Puente Piedra en su momento. Y eso fue de alguna manera hace 50, 60 años atrás, ¿no? Entonces, sí, se han invadido terrenos, ¿no? Y esos terrenos, si la persona tiene una posesión antes del 31 de diciembre de 2000,
del 2015 pueden ser materia de una formalización o titulación. ¿Se puede titular un mercado de asentamiento humano a los conductores? Sí, sí se puede. Hay una norma especial por parte de COFOPRI que permite el saneamiento físico legal de mercados. Pero voy a explicar este tema. Cuando un grupo de personas que está en un mercado, ojo, digamos, hay en un mercado Santa Rosa, ¿no? De Villa El Salvador. Dentro del mercado, ustedes saben que hay impuestos, puestos de comida, venta de pollo, garbanzos, conservas, etcétera. Hay diferentes puestos. Estas personas que están al interior de este mercado pertenecen a una asociación, asociación de comerciantes del mercado Santa Rosa. Perfecto. Muy bien. Y solicitan la formalización. Le solicitan a COFOPE. Entonces, si ese predio está en un asentamiento humano, es terreno del Estado, el terreno donde está el mercado, lo que van a solicitar es la adjudicación, pero el terreno se va a adjudicar no a cada uno de las personas que tiene su puesto, se va a adjudicar a todo el predio, digamos los 5.000 metros, a favor de esta asociación de comerciantes. Cofobri le va a vender a la asociación. Y una vez que la asociación tenga la propiedad de todo este predio matriz de 5.000, lo que va a hacer ya su trámite ante la municipalidad para inscribir la fábrica y fraccionar cada uno de los stands o los puestos y después ya adjudicarle con escrituras públicas a cada uno de sus socios. Ese es el procedimiento que se aplica. No se aplica una venta directa a cada uno de los socios o comerciantes que están en un mercado, sino al grupo representado por la asociación de comerciantes o vendedores. Muy bien. Muy bien, ya lo expliqué el procedimiento de forma genérica. Muy bien. Entonces, ya tenemos este caso específico. Entonces, avanzamos un poquito más. Vamos a ver, nos pase la hora para tocar todos los temas. La independización de predios rurales. Para el tema de predios rurales, ya estamos fuera de ámbito urbano. Es decir, hemos tratado ahorita los casos donde los predios se encuentran dentro de zona urbana y de expansión urbana. Ahora vamos a tratar los casos de independización que están fuera de esas áreas, está en zona rural, para lo cual vamos a ver algunas consideraciones sobre este tema. Entonces, el ente competente para poder realizar todos estos procesos de formalización son los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales son los encargados de estos procedimientos. El Decreto Supremo 014-2022 Vidagri establece cuáles son esos procedimientos para la independización de predios rurales y es el reglamento de la ley 31145. Hay una serie de procedimientos generales, por supuesto, en este reglamento que lo pueden leer, y dentro de esos procedimientos está el saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos de propiedad del Estado, terrenos seriazos habilitados, que es otro procedimiento para la venta de lotes, y está el procedimiento de prescripción adquisitiva, que lo vamos a ver en la próxima clase, la regularización del tracto sucesivo y los procedimientos y servicios vinculados a la generación y prevalencia de la información catastral, como parte de los servicios. Ahora, lo que se va a fraccionar o independizar en estos, digamos, ámbitos del gobierno regional, de su competencia, son los famosos predios rurales. El predio rural tiene una vertiente general, ¿no? Es el concepto general para todo. Que ese concepto de predio rural está integrado por dos subconceptos, predios rústicos y tierras seriazas habilitadas al 31 de diciembre de 2015. Vean esa fecha, 31 de diciembre de 2015. Es la misma fecha de urbano para el tema de la posesión de asentamientos humanos. La ley, digamos, ha permitido estabilizar o darle la misma prioridad o el mismo plazo para el tema urbano y rural, en el tema de propiedad estatal. Pero en el tema de propiedad privada no ha cambiado. Para el tema urbano se exigen 10 años para la prescripción y en el tema rural se exigen 5 años. Ahí sí cambian las fechas. 5 años para rural y 10 años para urbano. Pero todos estos predios, una vez titulados, una vez con un título de propiedad debidamente inscrito, pueden sufrir el tema de la independización o fraccionamiento de lo mismo, para lo cual esa acción de poder dividir sus predios, inscritos por supuesto, va a ser realizada en el propio gobierno regional, porque estamos frente a estas competencias. Muy bien, los entes vinculados al proceso de formalización rural, por un lado tenemos a los gobiernos regionales que son los ejecutores de este proceso, quienes realizan este procedimiento de
independización de estos predios, ¿no? Por supuesto, se aplica la misma regla. Los predios que se van a independizar tienen que tener, pues, el tema de la identificación física. Porque, a ver, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Yo estoy en Arequipa y viene un caso, me presenta el caso un señor, una persona, y me dice, doctor, yo soy propietario que hemos recibido de mis bisabuelos el fondo Hoja Redonda, inscrito en 1915. Tenemos 800 hectáreas, pero resulta de que cuando yo leo la partida, doctor, indica por el norte con las dunas de Medio Mundo. Por el sur, Riachuelo. Por el este, la Viuda Alvarado. Y por el oeste, este, Lindero Seco. Entonces, y le pregunto, ¿esto tiene plano? ¿Hay algo? No, no hay nada en el archivado. Y lo que queremos es fraccionar estas 800 hectáreas en predios de 100 hectáreas, 8 predios de 100 hectáreas. Entonces, la pregunta cae por sí sola. ¿Podré tramitar mi código de referencia y mi plano de independización ante el gobierno regional? El problema es el siguiente. Es decir, el gobierno regional no va a saber exactamente cuál es la posición del predio. Entonces, esta misma regla que hemos visto en urbano también se aplica para rural para estos temas de indefinición. Por supuesto que la respuesta para esto es aplicar todos los mecanismos que vamos a ver, entre ellos el tema de saneamiento catastral y registral, el tema de la reconstrucción de título archivado, el tema de investigación registral, que son otros temas adyacentes para poder solucionar este tema. Pero si fuera un predio rústico que tiene plano, que está en el catastro y está todo perfecto, realizaré mi proceso de independización. No habría ningún inconveniente. Por eso que le digo que se aplican casi las mismas reglas con respecto a identificación. Ok, vamos a algunas preguntas para matizar el tema y tenemos ahorita, vamos a ver, para la inscripción de un perímetro de una posesión informal, indica que se encuentra inscrito en un polígono a nombre del ministerio y que ya no hay área. Existe una resolución o caso en el que el tribunal señale que cuando hay un área se habrá una nueva partida y se puede inmatricular ya que no hay área. Muy bien, perfecto. Este tema indica de que cuando no se pueda determinar que hay un área específicamente superpuesta, el propio tribunal registral ya ha indicado de que en ese caso se puede pedir la inmatriculación. No hay ningún inconveniente. Ya depende eso de la dirección de catastro, en este caso la subdirección de catastro, quien defina eso. Pero en su informe tiene que decir que no se puede determinar exactamente si se encuentra dentro o fuera. Consecuencia, si no hay antecedentes, yo como ente formalizador o como abogado que estoy trabajando técnico, inmatriculo el predio y registro público no me lo va a observar. Perfecto. Doctor, en caso sea una inmobiliaria que haya vendido lotes rurales y la municipalidad no tiene definida la vía pública, ¿en este caso se podría tomar parte del final del pasaje? Sí, pues se puede tomar porque no hay habilitación. Y cuando no hay habilitación, no existe vía pública. No existe, existe área de propiedad privada. En realidad, si yo tengo, a ver, quiero que entiendan la lógica de estos procesos. Yo tengo un predio de 50.000 metros cuadrados y comienzo a vender lotes a personas sin hacer habilitación. Los lotes que las personas ¿cómo se van a posesionar? Dejo una vía, supuestamente para la salida de estas personas. Termina la vía y hago un parque. Es decir, en este predio de 5 hectáreas, de 50.000 metros, he hecho lotes y he hecho un parque. Y al final, si yo deseo, puedo, como propietario de este predio de 5 hectáreas, reducir el lote a la mitad y vender esa parte del lote. ¿Por qué? Porque no es un bien público. ¿Por qué no es un bien público? Porque no ha habido transferencia de ese bien a favor del Estado. No ha habido un proceso de habilitación urbana, motivo por el cual ese lote todavía me pertenece aún el tema del parque, aún el tema de la supuesta vía, porque no son bienes públicos todavía, porque cuando vaya a registro va a aparecer mi titularidad sobre esa área de parque. Por eso es el mismo caso. Si una persona invadió, está sobre una propiedad privada, no está sobre un bien público, porque no se ha generado el bien público. ¿Cuál es el procedimiento para titular un predio rural de forma privada cuando son ¿cuáles son los pros y los contras? Bueno, no tener la antigüedad de 5 años. Esos son los factores en contra. No tener documentos que acrediten la antigüedad de esos 5 años.
o tener un proceso judicial con el propietario privado. Esos son en contra. A favor de que este procedimiento de prescripción se puede hacer ante el gobierno regional, si es un predio rústico. Y es un procedimiento que de alguna manera es mucho más célere que un proceso judicial. Lo importante es iniciar este procedimiento. Si soy posesionario de un terreno en el Valle del Chillón, carretera, a Canta, se encuentra a 200 metros del río, ¿cómo lo puedo sanear? Muy bien, lo primero que tengo que hacer ahí es definir la faja marginal. ¿Cuánto es la faja marginal? Tendré que solicitar a Lana o Lana para que me defina cuál es esa faja marginal con la resolución administrativa. Lo que esté después de esa faja se puede sanear. Lo que esté dentro de la faja no se puede sanear. Es decir, tendré posesión, como en muchos casos se ha dado, por ejemplo, casi todos estos restaurantes que están en la faja marginal del río, ¿se llama esto? Hay un río en Cañete, hay un río, no me acuerdo ahorita el nombre, pero todas esas hospedajes están al lado, tiene una parte de propiedad y tiene el otro el uso del río. Esa faja en realidad tiene sus restaurantes ahí, en realidad no les pertenece, le pertenece al Estado, pero como uso lo tienen, como parte del uso, como posesión lo tienen, pero nunca se van a poder formalizar porque esté dentro de la faja. Entonces, estos casos también se presentan así, igual que en líneas de alta marea, ¿no? Hay zonas de son 50 y 200 metros que tampoco es formalizable en el tema de playas. Pero a veces las personas tienen sus restaurantes. Me voy a Máncora, me voy a Tumbes y veo restaurantes pegados al mar. Pero ellos nunca se van a poder titular porque es un bien de dominio público intangible. Muy bien, ok. Buenas noches. Tengo un predio de 6 hectáreas. Está en zona de expansión urbana. En la partida matriz está como rural. ¿Cómo podría prescribirlo? Muy bien. Si está en zona urbana, este predio rural ya no se puede prescribir por el gobierno regional, estaría fuera de su competencia. El ente competente en este caso tendría que ser el Poder Judicial. Tendría que ir al Poder Judicial a pedir la prescripción de este predio rústico. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito más, porque no gané la hora. Los presupuestos para estos procedimientos de formalización rural, entre ellos el tema de la subdivisión o independización de predios rurales, son procedimientos a pedido de parte que se ejecutan previo pago de los derechos. Los procedimientos de oficio, los masivos para formalización, son gratuitos, se inician por unidades territoriales o lo pueden solicitar directamente el administrado sobre el predio que tengan en posesión. Los trabajadores o agricultores cuentan con documentos de posesión o propiedad. Los predios en materia de saneamiento solamente se ubican sobre propiedad privada o estatal. Acá quiero poner el ejemplo. Si yo tengo un predio de mi familia que estoy en posesión, de un predio rústico que cultivo, maíz, creo ovejas, animales, y estoy 40 años en ese predio de mi abuelo, y estoy en posesión, pero está encima de un terreno comunal inscrito, no hay procedimiento ante el gobierno regional para sanearlo. El único procedimiento de saneamiento es pedirle a la comunidad que me done el terreno o me venda el terreno. Eso que quede claro, no hay ningún procedimiento. A veces las personas confunden, estoy sobre una comunidad y le pido al gobierno regional que me titule. No hay ese procedimiento, no existe. Por eso que solamente se sanea sobre propiedad estatal o privada. No puede existir procesos judiciales con el propietario. Claro, si hay un proceso judicial, ya eso no pierde competencia el ente administrativo. Muy bien. La antigüedad, ya la hemos visto, ¿no? Que se pide para el tema de la formalización. En los temas de propiedad de Estado se pide una antigüedad al 31 de diciembre de 2015 y sobre propiedad privada los 5 años para poder aplicar el tema de la prescripción adquisitiva en materia rural. Muy bien. El catastro nacional como uno de los componentes para poder tener información técnica. Esta información no se encuentra actualizada. Esta información lo pueden visualizar a través del SICAR, ¿no? Entran al Google en este momento, ponen SICAR y aparece todo el catastro, pero es un catastro antiguo, de más o menos 2 años de antigüedad que ya no se ha actualizado. El nuevo sistema que se está actualizando, que se tiene vigente con todo el levantamiento en WGS84 es el famoso SCR. Lamentablemente no es de acceso público, no pueden ustedes acceder, solamente los del gobierno regional y el MIDA y la IGESPAR. Por ahora, por supuesto que a futuro van a tener que abrir ese sistema, pero ya el SICAR ya no se actualiza, toda la información ha quedado desfasada en su momento, ¿no? Por los antiguos levantamientos que han hecho.
En consecuencia, hablar de área catastrada y área no catastrada va a definirse conforme a la información que está ingresada al SCR. La información que figura en el SCR será tomada como área catastrada y la información que figura en el SICAR prácticamente estará considerada como área no catastrada porque se está realizando nuevos levantamientos de información. Más aún, la información del SICAR está en PESAT, ese sistema ya ha quedado derogado, está con restitución fotogramétrica y otras metodologías de levantamiento que prácticamente me dan pase para indicar de que es una zona no catastrada. Muy bien. ¿Por qué? Porque toda esta información del SICAR prácticamente, como ven en la imagen, está desfasada, no concuerda con la realidad, debido justamente a estos desfases de coordenadas que existen. Muy bien, la base legal para todos estos procedimientos en materia rural que estamos viendo es la ley 31145, ¿no? Que es la ley de saneamiento físico legal, su reglamento, el decreto supremo 014-2022, Midagri. Esta ley ha sufrido unas modificaciones, ¿no? Con la 31848 con respecto al tema del plazo. En la ley original, el plazo era al 25 de noviembre de 2010. Ahora ha sufrido una modificación y se ha extendido el plazo de formalización al 31 de diciembre de 2015 como fecha límite. Entonces, esto de alguna manera recoge la vertiente de que a futuro podría también modificarse y extenderse este plazo de formalización rural al 2020, por ejemplo, ¿no? Como en muchos casos se ha dado. Resolución ministerial 332-2022 Midari que autoriza el funcionamiento del SCR. La resolución ministerial 484 que aprueba los formatos a emplearse en los procedimientos de formalización rural. La resolución ministerial 097 que modifica el tema de las constancias de posesión como prueba complementaria. La resolución 142-2022 Minagri que aprueba la relación de servicios catastrales prestados en exclusividad y que dentro de estos servicios está el tema de la independización y acumulación de predios rústicos del tema que nos está de alguna manera debatiendo el día de hoy. Resolución ministerial 159-2023 de modificación física de predios con respecto a predios afectados por infraestructura. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos predios donde se ha pasado una carretera y se tiene que necesariamente fraccionar o independizar, pero a la fecha no se han realizado esos procedimientos. Si vemos el SICAR, los predios siguen intactos y ya vemos una carretera, la carretera Cerro Azul, Ica, prácticamente idéntico el SICAR, no hay ninguna modificación debido a esta falta de actualización. Muy bien, entonces, dentro de los procedimientos, tenemos siempre el procedimiento de rectificación de áreas, ¿no? Esta rectificación de áreas que nos ayuda a solucionar algunos temas de imperfección con respecto a predios que hemos inscrito, que tenemos la titularidad, pero a veces estos predios no concuerdan con la realidad en campo. Entonces, se ha establecido dentro del tema rural, dentro de la competencia de los gobiernos regionales, este tema de la rectificación, que permite de que estos predios que tienen estas, de alguna manera, deficiencias técnicas que no concuerda la realidad física con esta realidad que es registral, necesariamente se ha dado, se ha creado, se ha implementado un procedimiento por parte del gobierno regional que permite rescatar y validar justamente la información tomada en campo para que ésta prime sobre la que existe en registros públicos, por la cual el gobierno regional inicia procedimientos masivos de rectificación o también el administrado puede solicitar a pedido de parte estas rectificaciones como parte de estos procedimientos. Y el objetivo de la rectificación es que la realidad extrarregistral prime en el registro, se actualice. Más aún, cuando voy a hacer una independización, necesito que el predio matriz esté conforme a la realidad para que mis planos salgan en forma exacta. Entonces, estos procedimientos permiten adecuar al predio matriz para posteriormente llevar a un tema de una acumulación o una independización como parte del procedimiento mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que toda la gama de independizaciones realizadas, todo este tema de las adjudicaciones o titulaciones realizadas por los entes anteriormente al gobierno regional, COFOPRI, la EXPET, la agricultura, prácticamente se superponen unos con otros debido a justamente esas precisiones con respecto a los levantamientos, al dato, motivo por el cual merece siempre cuando se hace un proceso masivo de formalización la rectificación masiva o individual de cada uno de los lotes. Y esto se realiza a través de levantamientos de información.
para lo cual en el tema masivo, el ente formalizador del gobierno regional realiza levantamientos masivos de estas zonas, de estas unidades territoriales, o también lo puede realizar el administrado con solicitudes a pedido de parte, donde se van a rectificar la ubicación de los predios, los datos físicos, nomenclaturas o cualquier otro dato importante que le dé precisión a los predios que vamos a futuro a independizar o acumular como parte, digamos, de estas acciones de saneamiento. ¿Por qué? Porque la aplicación de este procedimiento permite sincerar nuestra base gráfica, permite sincerar la información que ingresará al SCR, debido a que el SCR ya es un sistema que solamente va a contener información actualizada en tiempo real, que quiere decir información que no va a tener errores con respecto a georreferenciación. Entonces es importante que estos procedimientos de rectificación fluyan para que se puedan enlazar con el nuevo sistema y poder evitar cometer errores en los procesos de formalización. Para lo cual se debe tener en cuenta consideraciones con respecto al tema de cuándo rectificamos y cuándo aplicamos lo que se llaman las prevalencias. Existen rangos de tolerancia de predios. Por ejemplo, tengo un predio rústico que tiene 5 hectáreas físicamente, pero en registro tiene 4.9. Entonces, ¿estoy dentro de la tolerancia? Sí, consecuencia ya no necesito rectificar. Automáticamente puedo hacer mi subdivisión sin necesidad de rectificar porque se encuentra dentro del rango de tolerancia. Otro caso, tengo en registro inscrito 10 hectáreas y físicamente en campo tengo 9 hectáreas, punto 99. ¿Está dentro del rango? Sí, consecuencia, no necesito rectificar. Otro ejemplo, tengo 5 hectáreas en registros públicos, pero en campo tengo 7 hectáreas, tengo 2 hectáreas de más. ¿Necesito la rectificación? Sí, porque ya excede el rango de tolerancias. Entonces, estos rangos de tolerancias establecidos en las normas del sistema, el tema de saneamiento catastral y registral, justamente guardan esa relación para evitar hacer innecesarios procedimientos de rectificación aplicando el tema de las tolerancias catastrales y registrales. Muy bien, entonces, un ejemplo práctico de lo que estamos indicando es, tengo una partida registral 12, 13, 14 de 4 hectáreas. El levantamiento que he hecho a través de mi ingeniero, la persona que contrata, un verificador catastral, por supuesto, levanta 4.25. Y como está dentro del rango, aplico las tolerancias. No necesito rectificar. No necesito rectificar. El mismo predio, otro ejemplo, 4 hectáreas, pero el área levantada es 4.30, está fuera del rango. Entonces, sí necesito rectificar el predio. Entonces, ese es el efecto que tiene el tema de las tolerancias y prevalencias de la información catastral. Si estoy dentro del rango, no necesito rectificar y de frente puedo inscribir mi independización, mi acumulación. Pero si estoy fuera del rango, sí tengo que aplicar la rectificación. Muy bien, entonces, este proceso de rectificación tiene una serie de etapas. La presentación de la solicitud, la verificación de documentos, inspección de campo, elaboración de la información gráfica, los planos, la notificación, publicación y emisión del instrumento de rectificación, porque tenemos que rectificarlo a través de una resolución. Entonces, presentamos nuestra solicitud, por supuesto, con todos los datos técnicos que se necesita, entre ellos el tema de la información planimétrica y aparte el tema de el derecho de propiedad que yo sustente para iniciar mi proceso, porque los procesos de rectificación rural necesariamente se hacen sobre predios inscritos de propietarios. No puede realizarse si yo soy poseedor de 10 hectáreas, rectificarlas. No puedo hacer eso. Tengo que ser propietario del predio para iniciar un proceso de rectificación. Es decir, presentando los documentos, entre ellos la parte legal de la titularidad, ya también va de la mano la presentación de documentos de la parte técnica. Tendré que contratar, en este caso, un verificador catastral que defina si estoy fuera del rango de tolerancia y aplico el tema de la rectificación. Necesitaré para esta rectificación plano perimétrico en escala 1 en 500, 1 en 1000, 1 en 2500. Depende, digamos, de la extensión del área para poder saber qué clase de plano presente. Memoria descriptiva, data digital nativa y procesada de levantamiento con GPS, ya sea con GPS submétrico o un GPS geodésico,
Si es submétrico, tendré que tener el tema de la lectura de la estación de rastreo permanente para hacer el proceso, y el plano y memoria descriptiva y la ficha catastral rural llenada por el verificador catastral. El verificador que contrate tiene que elaborar toda esta información para realizar mi trámite. Si está en un área catastral que está dentro del SSR, solamente presentaré los otros documentos. Ya no necesito presentar esta parte técnica, sino solamente indicar el código de referencia catastral para iniciar mi procedimiento. Se adjunta copia de la partida registral del predio que se encuentra inscrito, y este trámite más o menos dura 30 días por el tema de la calificación. Esta información es verificada por un equipo técnico, un abogado técnico del gobierno regional, que si está todo conforme, emite un informe favorable, y si falta un elemento o no subsana dentro del plazo indicado de 2 días, se emite una resolución de improcedencia y declaración de abandono. Se hace la inspección en campo para comprobar los datos levantados por este ingeniero en ciencias agrarias, que es el verificador, y quien comprueba justamente es el técnico del gobierno regional con el abogado que vaya a campo para verificar justamente los datos físicos. Se elabora la información gráfica que concuerda justamente con la información levantada para darle validez al tema de la elaboración de los planos, que son los certificados de información catastral. Los certificados son el sustento gráfico que va a permitir la rectificación de estos predios, ¿no? La forma, el diseño, la medida de estos predios van a permitir la inscripción de estos certificados de información catastral. Se notifica y publica, se hacen unas notificaciones al propietario del predio, a los colindantes, para evitar justamente errores con respecto a este levantamiento. Además, se harán las publicaciones en las diferentes locales de las autoridades del lugar, de la jurisdicción. Además, se efectuará el tema de la publicación de carteles en el predio para dar publicidad con respecto al procedimiento de rectificación, ¿no? Este proceso de notificación tiene que ser directo en los domicilios del administrado para poder darle viabilidad, y sobre todo con los colindantes que estén de alguna manera comprometidos con la rectificación que se está haciendo, ¿no? Ahora, si estos colindantes o aquellos personas que tengan interés sobre el predio pueden presentar a partir del día hábil el tema de corregir información con respecto al predio, que se han equivocado con un lindero o con el área en sí, o formular oposición, que no están de acuerdo con el tema de la rectificación. Por ejemplo, un colindante: oye, este predio, este lindero está mal, corríjanlo, si no me opongo al procedimiento de rectificación. Las oposiciones son resueltas por el jefe de la unidad de saneamiento al interior, esta área que de alguna manera recoge este tema de resolver este conflicto de intereses como si fuera un juez. Entonces, esta oposición es resuelta por este jefe de la unidad de saneamiento. De no mediar oposición, de ser resuelta en forma negativa esta oposición, prácticamente se va a expedir la resolución de inscripción de la rectificación, la que se va a mandar al registro con el certificado de información catastral y con el, digamos, título de rectificación, que va a ser mérito para cambiar o modificar los datos técnicos de área, linderos y medidas perimétricas del predio inscrito, para darle la nueva nomenclatura, la nueva área que se tiene, y actualizar el tema catastral. Muy bien. Vamos a los servicios catastrales a exclusividad rápidamente antes que nos gane la hora. Los servicios catastrales a exclusividad son servicios que permiten atender esta necesidad tan igual como una municipalidad, ¿ya? Y lo que yo quiero pedir es de que independizar mi predio, para lo cual mi predio tiene que estar inscrito para poder fraccionarlo, para poder independizarlo o poderlo acumular. Entonces, estos servicios son de alguna manera prestados en los gobiernos regionales para que los administrados de un predio rural o un rústico dentro de estas áreas, por supuesto, tiene que estar en área rural para poder, digamos, pedir estos servicios. Necesariamente, pues, la atención tiene que ser directamente por el equipo técnico del gobierno regional, ¿no? Los servicios catastrales son prestaciones brindadas en exclusividad por parte de los gobiernos regionales para atender esta necesidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir la competencia. Si mi predio rural que quiero subdividir o independizar
está en zona urbana, expansión urbana, el competente es la municipalidad. Y si el predio está en zona rural, el competente es el gobierno regional. Por eso he establecido el tema de los servicios prestados a exclusividad. Entonces, estos servicios ya han sido aprobados con una resolución ministerial que indica todos los servicios que pueden prestar los gobiernos regionales para atender estos pedidos de los titulares de predios rústicos. El primer servicio es servicio prestado en exclusividad de asignación de código de referencia catastral y expedición de certificado de información catastral con fines de inmatriculación. Este es un servicio donde la persona que tiene un título, el ejemplo que me pusieron, un título en zona rural, tengo una escritura pública y quiero inscribir el derecho de propiedad. Muy bien, solicitará este servicio, que le den los planos y que le den este código de referencia catastral. Con esos documentos va a ir al registro a inmatricular su predio. Ese es el primer procedimiento. El segundo procedimiento, servicio prestado en exclusividad de asignación de código de referencia catastral y expedición de certificado de información catastral para modificación física de predios. SB es en realidad, cuando habla de modificación física de predio, es acumulación o independización. Entonces, ese es el servicio que se da para poder independizar un predio rural. Un predio de 10 hectáreas, quiero partirlo en 2 de 5. Entonces presentaré los documentos y el gobierno regional me dará un código de referencia catastral y me darán los certificados de información catastral de cada uno de los predios de 5 más el código. Esos documentos los presento al registro para poder fraccionar mi predio o independizar. De alguna manera, esa es la vertiente que se tiene frente a este procedimiento B. El procedimiento C es servicios prestados en exclusividad de expedición de certificados de información catastral, que son los planos, para inmatriculación en zonas catastradas. Ese es otro servicio donde la persona tiene una escritura pública dentro de un área rural y que lo quiere inscribir a su nombre. El cuarto servicio es servicios prestados en exclusividad de visación de planos y memoria descriptiva para procesos judiciales. El ejemplo es el siguiente. Una persona está viviendo ahí 40 años. No tiene escritura pública, pero tiene documentos de posesión por más de 30 años. Entonces, ¿qué va a solicitar? Visación de planos y memoria descriptiva para que inicie un proceso judicial de prescripción adquisitiva y tendrá que ir al Poder Judicial. Entonces, estos servicios tratan de atender estas necesidades de formalización. Las etapas de estos procesos, especialmente el de modificación física de predio, que es acumulación o independización, es presentación de la solicitud, verificación de los documentos, inspección de campo, emisión del informe técnico y comunicación al interesado. Servicio prestado en exclusividad de asignación de código de referencia catastral y expedición de certificados para modificación física de predio, que es el tema que nos atañe. Cuando hablan de modificación física de predios, está referido a independizaciones y acumulaciones de predios rústicos inscritos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en estas modificaciones es independizar mi predio, desmembramiento, desmembración, parcelación o acumulación de un predio rústico inscrito previamente al administrado. Requisitos para la asignación del código de referencia y expedición del código de información, el certificado de información catastral con fin de modificación, tendremos que presentar una solicitud dirigido al gobierno regional. Debemos señalar el número fecha de la constancia que acredita el pago realizado. Es decir, para que yo inicie mi trámite ante cualquier gobierno regional, me exigen un pago. Ese pago está establecido en el TUPA del propio gobierno regional. Al igual que una municipalidad exige un pago para tramitar el tema de subdivisión, acá también hay un pago para tramitar el tema de esta modificación física. Adjuntar. Copia simple de la partida registral. El predio tiene que encontrarse inscrito a favor del titular, quien va a subdividir e independizar. Plano perimétrico del área independizar o acumular. Memoria descriptiva, data digital nativa del levantamiento, por supuesto que he contratado yo un verificador catastral para que haga todo este trabajo. Y plano, memoria descriptiva y ficha catastral rural debidamente firmado por el verificador. Todos estos datos tienen que presentarse en formato digital y en formato papel, ¿no? Editable también. Ahora, ese trabajo necesariamente exige la contratación de un verificador catastral para que haga todo este trabajo técnico porque
se necesita mucho el tema de la precisión y sobre todo que la información que genere esté acorde con la información que se va a ingresar al SSR o al sistema. Muy bien. Modificación física de predios rurales ubicados en zonas no catastradas. Igual, se presenta la solicitud, se verifican los documentos, que todos estén de acuerdo, todos los documentos que hemos visto, se hace la inspección de campo, una inspección que va a determinar exactamente si lo levantado por este verificador en gabinete o en campo concuerda con la inspección que está realizando el abogado y el técnico del gobierno regional. Este es el tema del match, de la comprobación. Acá es donde se tiene que emitir un informe que sí concuerda con el levantamiento o no concuerda con el levantamiento. Ya depende de alguna manera de cómo se ha realizado esta actividad. Muy bien. Si todo está de acuerdo, si todo está conforme, si se ratifica la información levantada por el verificador, el presentante del, digamos, de este expediente técnico para efecto de independizar predios, se emite un informe técnico y un informe legal donde ratifiquen de que toda la documentación ha sido idónea, ha sido conforme, se adecua a la realidad y una vez se emitido el informe, se comunica al interesado el informe que es positivo y por supuesto que en ese informe se le indicará que se le va a otorgar los certificados de información catastral y el certificado o los códigos únicos de referencia catastral para inscribir esos documentos en el registro de la propiedad. Entonces, hasta ahí, de alguna manera, concluiría este procedimiento con la entrega del código de referencia catastral, que es digamos, la identificación numérica, y el certificado de información catastral, que es el plano, ¿no? Esa entrega física, le entregan al administrado y el administrado con esos documentos tiene que ir al registro a inscribir su subdivisión. Presenta los documentos, paga los derechos registrales, registro lo califica y al final del plazo de calificación, de 35 días, inscribe ese derecho a favor del titular. El titular ya no tendrá un solo predio, tendrá dos. Digamos, en el ejemplo de 10 hectáreas tendrá dos lotes de 5 hectáreas con su código de referencia catastral ingresado al catastro. Ingresado al catastro, ¿no? Improcedencia. ¿Cuándo no procede este procedimiento de independización? No procede cuando de la información que obra en la base de datos del catastro rural o información interoperable de otras entidades u otra disponible, se advierta que el predio materia de petición se ubica en zona urbana o de expansión urbana. ¿Qué quiere decir? De que esos predios estarían ya dentro de competencia municipal y ya no lo podría ver el gobierno regional. Esa es una de las limitantes. Y la otra limitante es que si esos predios que se van a fraccionar estando en zona rural, que es de competencia del gobierno regional, tienen configuración urbana, tienen lotes creados al interior. Si existen lotes urbanos o tiene configuración urbana, prácticamente también se declara la improcedencia de esta subdivisión o independización de predios rústicos. Muy bien, vamos a contestar las preguntas en el chat. Ya nos queda poco tiempo. Y de abajo hacia arriba. Vamos a, de la última hacia arriba. Muy bien, la primera pregunta dice, del diagnóstico efectuado se tiene que el lugar donde se ubica la municipalidad por más de 30 años recae en propiedad privada. La matriz, 350 hectáreas, no cuenta con planos ni coordenadas. Registro indica que no hay superposición con predios inscritos. A través de la ley 30.560 se podría realizar la prescripción solo de esta área en posesión del local de la municipalidad. Muy bien. A ver, vamos por partes. Acá estamos frente al tema de saneamiento de propiedad estatal. El hipotético es el caso. Voy a presentar los dos casos, ¿ya? El primer caso es de que una municipalidad que tiene 50 años, Vegeta, por ejemplo, eh, ha determinado, ha determinado que está sobre una propiedad privada, ¿ya? Si está en una propiedad privada, el mecanismo que tiene para sanear su local municipal es hacer el saneamiento de todo Vegeta, es decir, de la municipalidad más los lotes que están alrededor, y nombrarlo como un centro poblado Vegeta. Entonces, ahí podría aplicar el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, correcto, saneando la totalidad de la municipalidad más los predios urbanos. Ejemplo, la municipalidad de Puente Piedra, ¿no? Así lo ha hecho. Todo el local municipal más los lotes lo ha saneado a través de prescripción. Muy bien. Pero si la municipalidad solo
el local municipal quiere sanearse por sí, no hay marco jurídico para aplicar prescripción, salvo el caso de que se vaya a la vía judicial, ya no a la administrativa. Entonces, eso depende de la voluntad de los funcionarios de la municipalidad. Es decir, la 30.560 es la facultad que tienen para hacer saneamiento físico legal. Quiere decir que tienen que tomar todo el espacio de físico de lotes urbanos y equipamientos. Todo lo que esté dentro de ese polígono pasa a favor de la municipalidad siempre y cuando haga un proceso masivo de formalización. No solamente el predio de la municipalidad. Por sí solo no hay marco jurídico, tendríamos que aplicar la 31.560. Muy bien. Entonces, la otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre verificador catastral y verificador común? ¿Cuáles son sus? Bueno, cada uno trabaja generalmente verificador común. Lo vemos en el tema de inscripción del tema de fábricas, de independizaciones, de acumulaciones en zona urbana. Y el verificador catastral se está utilizando mucho para el tema de los procedimientos de saneamiento catastral y registral y el tema rural. Ya lo han considerado dentro del nuevo reglamento. Entonces, es una diferencia solamente de ámbitos de competencia, depende de la norma. ¿Ah? Si mañana cambia la norma, indica que en materia rural un verificador común también puede participar en temas rurales, esa es ya la norma específica que define el tema de las competencias. Por ejemplo, un verificador catastral que sea arquitecto o ingeniero civil no puede participar en tema rural. Está prohibido porque así lo ha establecido la norma, el Decreto Supremo 014. ¿Me entiende? Es decir, es un tema normativo. La norma tiene que autorizar qué tipo o clase de verificadores. Puede excluirlos o incluirlos. Ya depende de cada uno. Muy buenas noches. Se tiene un predio en un centro poblado del cual fue donado a la Policía Nacional en 1965. Se cuenta con escritura pública. Asimismo, la municipalidad indica no tener base de catastro de los inmuebles de jurisdicción y ante SUNAR no se encuentra escrito. ¿Cómo se iniciaría el procedimiento de saneamiento físico legal de este inmueble? Muy bien, ahí hay que aplicar el procedimiento contemplado en la 29.151 y su reglamento, el Decreto Supremo 008/2019, vivienda, por la cual permite que cualquier entidad del Estado, en este caso la policía que pertenece al Ministerio del Interior, puede realizar su saneamiento físico legal directamente. No necesita ahí la participación de la municipalidad. Es un procedimiento directo que hemos hablado, de saneamiento catastral y registral. Disculpe, un procedimiento directo de saneamiento en propiedad estatal, disculpe. Y eso se aplica la 29.151 y el Decreto Supremo 08/2019, vivienda. Correcto. Muy bien. Buenas noches, ¿cuál es el rango? ¿Cuál? Ah, el rango está en la presentación, por si acaso. ¿Ya? Ahí les he dejado acá en la presentación, están los rangos de tolerancia. Doctor, otra consulta. Si en un municipio no hay notaría, ¿a qué entidad podemos recurrir para hacer la escritura de división y partición? No, muy bien. Si no hay un notario cerca en la jurisdicción, pueden recurrir al juez de paz. Tiene la competencia. Si no hay notario en la jurisdicción, el juez de paz asume esta competencia para hacer este tema de la escritura pública. Muy bien. Para una independización de un predio rural, ¿es obligatorio realizar un levantamiento topográfico con punto? Sí, ya hemos dicho que sí. Es importante el tema de levantamiento con punto de control geodésico, la mayor exactitud que se tenga, o con GPS submétricos con corrección diferencial. Muy bien. Otras preguntas al final se han generado. Vamos a ver. ¿Qué significa saneamiento físico legal? Muy bien. El saneamiento físico legal es en materia urbana, rural. Permite que los poseedores de predios en zona urbana que estén poseyendo predios con condición de vivienda, es decir, ocupando viviendas, habiendo invadido lotes de vivienda, puedan obtener su título en forma gratuita. Y en materia rural, lo igual, habiendo de alguna manera ocupado terrenos rurales o de alguna manera eriazos habilitados, habiendo ocupado terrenos eriazos y habilitándolos a la agricultura, puedan obtener un proceso de titulación de sus predios. Ese es saneamiento físico legal. Sanear el terreno y titular a las personas que están en posesión de los mismos. ¿Cuál es la diferencia entre subdivisión e independización? Muy bien. Estos términos son variados, ¿ah? Depende de la municipalidad. Pero en sí, en resumen, cuando yo tengo un predio urbano, en la zona urbana, y prácticamente ese predio está independizado dentro de una habilitación, yo llamo a ese procedimiento subdivisión de predio urbano.
porque así lo ha establecido justamente el marco normativo de la 29090. Pero cuando estoy en zona urbana, es decir, en zona de expansión urbana, y tengo un predio rústico en expansión urbana, la denominación que le están dando es independización dentro de zona urbana. Es decir, en zona urbana hay dos zonas, ¿no? Zona urbana y zona de expansión urbana. En esta zona de expansión urbana, prácticamente estos predios rústicos se llama independización. No podría llamarlo subdivisión, sino independización. Y en zona urbana, los predios reciben la denominación cuando se van a fraccionar subdivisión. Muy bien, ok. Ya está saneamiento, ya está esta pregunta de acá. Muy bien, ok. Muy bien, señores. Ah, ya, acá hay otra pregunta. Doctor, ¿puede una persona con carta poder notarial firmar en una escritura pública emitido por un juez de paz? ¿Puede una persona con carta poder notarial firmar? Depende, vuelvo a decir, si lo que pasa es que los poderes tienen que estar inscritos en registros públicos para que surtan efectos. Podrá firmar, sí, pero los efectos podrían ser discutidos y hasta declararse la nulidad de este documento, ¿no? Entonces, preferible de que el tema de los poderes sea un tema de una inscripción registral, tenga los poderes inscritos para poder representar a la persona y no tener imperfecciones con respecto al documento o escritura pública que se está levantando por un juez de paz. Hay que tener bastante claro el tema de las nulidades que podrían presentarse. ¿Un verificador catastral también puede ser realizar el trabajo de un verificador común? Sí, también puede realizar el trabajo de un verificador común. Tengo en posesión un terreno urbano, pero quiero inscribirlo en registros públicos. ¿A qué entidad competente y procedimiento, por favor? Tengo posesión de un terreno. Ah, ya. Si es urbano el predio, tengo que ver quién es el titular del terreno. Puede ser el Estado, una entidad del Estado, o puede ser un terreno que no tenga antecedentes, o puede ser un propietario privado. Depende de quién es el propietario del terreno original. ¿Para qué? Para que si estamos frente a un privado, yo pueda aplicar el procedimiento de prescripción adquisitiva y puedo recurrir al notario o al Poder Judicial para que me titule ese predio. Por ahí puede ser un camino. Y otro, si no cumplo con los requisitos de tener documentos que me acreditan antigüedad, podría comprarlo o adquirirlo directamente al Estado o a la municipalidad. Depende quién sea el titular del terreno para poder adquirir este derecho. Depende del caso específico, ¿no? Para poder ver a quién puedo adquirir o qué procedimiento aplicar. Quiero vender mi tercer piso, pero solo tengo una minuto de compra-venta. Sí se puede vender, no hay ningún problema. El problema es quién lo compre. Si la persona que lo compra está de acuerdo con la minuta y con eso se vende, no hay ningún problema. El tema es como si la persona que va a recibir el predio, que va a comprar, está de acuerdo con que le entregues otra minuta de la minuta que tú tienes de compra-venta, no hay problema. Doctor, un documento hecho por un juez de paz es inscribible en registros públicos. Sí es inscribible siempre y cuando dentro de esa jurisdicción no exista un notario. Porque si existe un notario dentro de la jurisdicción y el juez de paz otorga este documento, prácticamente este documento no sería viable, porque justamente porque prima la jurisdicción notarial. Ahora, habría que ver si este documento tiene un hecho inscribible, porque yo puedo tener un documento hecho por un juez de paz de venta de posesión. Eso no lo puede escribir en registros públicos. Puedo ser un documento ante un juez de paz de un predio al partir. Tampoco puedo escribirlo. Tengo que ver qué clase de documento y quién me lo vende. Ese es el otro tema, porque puedo tener un documento de compra-venta de un parcelero, ¿cómo le dicen estos? De un comunero en una comunidad campesina y no ser válido para inscripción también. Puedo tener el documento del juez de paz, pero no ser materia de inscripción. Doctor, una municipalidad distrital ha reconocido a un asentamiento humano de su jurisdicción, pero cuando los pobladores de la invasión se han acercado a preguntar cuándo van a reconocer un asentamiento humano, los funcionarios refieren que no están en planificación hacerlo y si vienen pasando los años, ¿qué deben hacer para que los pobladores sean reconocidos como asentamiento humano para poder obtener su certificado de posesión del otro? No, vuelvo a repetir, no es necesario, y con esto ya termino con esta pregunta, pues ya estamos en la otra clase, termino con esta pregunta. Para sanear un asentamiento humano, un grupo de lotes, teniendo la antigüedad antes de 2015, no necesito el reconocimiento municipal. Yo solamente tengo que presentar mi solicitud pidiendo titulación, nada más.
En el proceso mismo se hace el reconocimiento. Y además, no necesito constancia de posesión para tramitar este procedimiento. Puedo tener esa posesión a través de declaraciones juradas de mis vecinos, recibo de luz, agua, desagüe, o si no los tengo, puedo presentar la partida de nacimiento de mis hijos, la partida de matrimonio, la partida de función de mi abuelo, etcétera. Cualquier documento es idóneo. No necesito tener constancia de posesión municipal para tramitar mi proceso de formalización. Lo que sí necesito es que la población de este asentamiento humano con sus dirigentes presenten la solicitud pidiendo la formalización de su predio a la Municipalidad Provincial, Distrital o a Confobri para iniciar este procedimiento. Muy bien, señores, hasta acá hemos terminado y concluido con esta clase. Les agradezco justamente por la participación, justamente por estas preguntas muy interesantes con respecto al tema. Y nos vemos hasta el día lunes a la siguiente clase, porque vamos a ver el tema de prescripción adquisitiva de dominio. Perfecto. Por mi parte, muchas gracias. Muy agradecido a todos. Cualquier pregunta adicional está en mi correo. Ya le he dejado mi correo ahí en la presentación. Los organizadores también lo tienen. Para cualquier pregunta complementaria, con todo gusto les estoy respondiendo. Muchas gracias a todos. Muy agradecido.